sobre mi fe mormona. Como dije antes, era todo para lo cual vivía. Y luego comencé a ver inconsistencias en las escrituras y yo me reunía, por ejemplo, con gente que oraba a Dios cuando estaban en sus casas y cuando ellos oraban a Jesús. Era como si yo estuviese en un mueble junto a ellos. Y yo sabía que no conocía a Dios de esa manera y, sin embargo, yo era el más antiguo, supuestamente, enseñando a esta gente acerca de Dios y sabía que ellos lo conocían en una forma profunda. Cuando tú eras mormón, cuando eras un muchacho, ¿se te acercaron otros cristianos tratando de convertirte? Bueno, yo tenía una amiga en la secundaria quien siempre compartía su fe cristiana conmigo, pero no obtuvo nada de mí y ella fue una de las primeras personas que busqué cuando me convertí en cristiano para decirle que había sembrado en mí la semilla que había dado sus frutos gracias al Espíritu Santo. Entonces hubieron otras personas por aquel entonces, pero fue principalmente mi visión y mi misión lo que me hizo encontrar a estos cristianos. Cuando te encontrabas en la calle pedaleando, promoviendo tu fe y luego tienes que defenderla, como me dijiste anteriormente, lamentablemente muchas personas a las que abordabas no se defendían contra lo que tú les enseñabas. Exactamente. Durante los 2 años en que estuve en mi misión mormona, estuve involucrado probablemente en 300 o 400 bautismos y durante esos 2 años, en 2 oportunidades fui desafiado sobre mi posición en la fe mormona. Pues la gente generalmente no conoce muy bien las escrituras y cuando un misionero mormón viene a la puerta, conoce como 120 pasajes de la Escritura y da la impresión de que intimida y luce convincente a las personas que lo escuchan por primera vez. Bueno, tenemos que hablar bastante sobre esa vida en la que has estado, tan bien entrenado, convincente, y me dices que encontraste a muchos cristianos. ¿Cuáles fueron los temas específicos que te trajeron a...? Bueno, algunos fueron las inconsistencias que encontré en la iglesia mormona, pero quisiera señalar un instante en mi misión que fue muy poderoso. Nos encontrábamos regresando a la casa de una pareja para enseñarles y su pastor también se había encontrado de visita y ellos tenían toda esta literatura antimormona desplegada en mi mesa y pensé que nos íbamos a enfrascar en una batalla sobre la Biblia y una de las primeras cosas que hice fue preguntarles cuáles eran sus nombres de pila. Y por supuesto que los misioneros mormones siempre usan Honorable Smith y un Honorable Johnson y así por el estilo. Nunca se tratan como, por ejemplo, por el nombre de pila. Y en mi caso nunca lo hice en los 2 años que pasé con ellos. Eso sentó una gran diferencia, pues hallaron el terreno para nosotros. Y durante el resto de la conversación yo era simplemente Tom y mi compañero era Jason. Y yo ya no era más Tom el mayor. Y eso tuvo un gran impacto y luego cada persona en el salón simplemente quería compartir sobre cómo Jesucristo había cambiado sus vidas. Y todo esto fue muy poderoso. Uno puede discutir los versículos de la Escritura. Cambiar de posición no es nada fácil, ¿verdad? Bueno, fue una época muy difícil para mí. Por supuesto que yo provenía de una comunidad pequeña. Tuve presión de mi familia cuando comencé a expresar mis dudas. Cuando llegué a casa, mi abuela que me decía que debía de avergonzarme de hacer eso. Entonces había toda una cultura contra la que estaba lidiando, lo cual hacía difícil que uno se saliera. Y he encontrado desde que me hice cristiano y católico, literalmente a cientos de mormones que ya no creen más en la fe mormona, pero tienen tanto miedo de salirse, pues sus cónyuges los amenazan con divorciarse y también el temor de perder clientes, por ejemplo, si venden seguros. Por lo tanto, es muy duro pensar en salirse. Entonces, muchas personas deciden poner sus dudas detrás de sus mentes y permanecer como mormones en lugar de enfrentarse al temor de salirse, especialmente cuando la forma de pensar de uno es o la iglesia mormona o nada, y entonces creen que no hay nada más allá de esto. Cuando tú diste ese paso, ¿qué pasó con tu llamado de servir al Señor? Bueno, es interesante notar que cuando me hice cristiano, una de las primeras cosas que quería hacer era regresar a Alabama, donde yo había sido misionero, pues sentí una tremenda responsabilidad por toda la gente que había llevado a la iglesia mormona. Y por la gracia de Dios, cuando regresé fui capaz de ayudar a algunas de esas personas a salirse del mormonismo y encontrar una iglesia más saludable, balanceada. También sentí el llamado en mi vida de no solo ejercer el ministerio con los mormones, sino de ejercer el ministerio en una capacidad pastoral y finalmente fui ordenado en la iglesia bautista independiente y comencé un ministerio pastoral junto con el ministerio que empecé para ayudar a los mormones a salirse del mormonismo.
Entonces, ahí te encuentras en tu regreso de misionero mormón a ministro bautista y no te detienes allí. No me detuve. ¿Qué pasó? Bueno, es una real verdad progresiva, ¿sabes? Hubo un momento en mi misión cuando en un momento de desesperación me hinqué de rodillas y dije, Dios, todo lo que quiero es la verdad. Y si la verdad se encuentra en el mormonismo, voy a servir ahí hasta el último día de mi vida. Pero si se encuentra en otro sitio, dame la fortaleza para enfrentar lo que eso va a significar para mí. Y cuando acepté a Cristo y me hice cristiano, pensé que iba a ser el final de ese regreso. Pero la verdad es una persona finalmente, la verdad es Jesucristo. Y entonces el regreso no había terminado, pues en la Iglesia Católica, por supuesto, Jesús se encuentra en una forma real más que en ningún otro lugar. La presencia real de Jesús, entonces fue un regreso continuo hacia la verdad. Lo que pasó fue que en mi ministerio como mormón yo estaba tratando de usar una apologética que la Iglesia primitiva, la Iglesia que fundó Jesucristo, estableció y era la creencia en la Trinidad, lo cual es negado por los mormones y podemos hablar de eso después. Entonces pensé que la mejor manera de hacer eso, no solo de probar la escritura, es ¿por qué no mirar los antiguos escritos de la iglesia que puedo encontrar y de ahí puedo demostrar que la iglesia primitiva creía en la Trinidad y que el mormonismo se opone tenazmente? Bueno, sorprendentemente encontré muchas cosas importantes al estudiar a los primeros padres de la iglesia y estas fueron la sucesión apostólica, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, la primicia y la primacía del obispo romano, la tradición en la iglesia y el concepto de tradición. Entonces me encontraba encarando al dilema real. Ahora bien, es interesante al tener más tiempo para buscar tus aspectos de cambios y entendimiento sobre la verdad hacia ese regreso. Y la sucesión apostólica es una de esas donde hay una perspectiva muy fuerte desde el punto de vista como mormón, otra muy diferente desde el punto de vista como bautista y otro diferente como católico. Bueno, seguro, por supuesto, que los mormones creen que la iglesia primitiva que estableció Jesucristo se salió de su rumbo y cayó dentro de una completa apostasía desde el primer siglo y tuvo que ser restaurada por Joseph Smith en los años 2800. Y por supuesto, yo abracé esa posición la mayor parte de mi vida. Como protestante, me enseñaron a entender que la iglesia, por supuesto, estaba en una coexistencia invisible con todas las otras denominaciones. Pero siempre hay esa clase de cosas en la parte trasera de la mente de uno. ¿Sabe? ¿Qué pasó con la iglesia que fundó Jesucristo y por qué hay tantas denominaciones? Yo no me pude explicar eso como ministro protestante, entonces me encontré encarando nuevamente esa pregunta. Yo trabajé con un hombre católico al cual le tenía un gran respeto y que después se convertiría en mi patrocinador cuando ingresé a la iglesia católica. Yo siempre estaba tratando de involucrarlo en los estudios de la Biblia que yo dirigía, pues él era católico y yo asumí por eso que él no conocía a Cristo, y la próxima vez que lo encontré comienzo a hablarle sobre todas estas cosas que estoy encontrando y le pido que me ayude. Es sorprendente que mucha gente que he conocido han regresado a la Iglesia Católica a través de lecturas que han hecho. Si uno no puede hacer otra cosa que ver la verdad de la Iglesia Católica, si uno estudia la historia. ¿No es de alguna manera la revisión de la historia lo que hace regresar a muchos que se encuentran apartados de la Iglesia Católica? Así lo creo yo. Mi entendimiento de la historia de la Iglesia era tan pobre, especialmente como mormón. Creía que la Iglesia primitiva se había desmoronado tan rápidamente que había desaparecido de la faz de la tierra. Sin embargo, la evidencia simplemente señalaba lo contrario, que la iglesia se encontraba viva y vibrante, aun cuando se encontraba luchando contra la apostasía, y ciertamente nadie puede negar que había ciertos problemas y muchos se alejaron de la iglesia, pero la iglesia se encontraba viva en ese momento. Jesús mantuvo su promesa cuando le dijo a los apóstoles: no es que también vaya a estar con ustedes para siempre, sino que les voy a dar mi Espíritu Santo que los va a guiar a la verdad. Esa es una promesa del Hijo de Dios. Cualquiera que diga que la iglesia se desintegró dice básicamente que Jesús es un mentiroso, que no tiene poderes o que no sabía nada sobre el futuro de su iglesia. Es una negación a todo lo que es Cristo. Bueno, sí, él se convirtió en el tonto de su parábola en San Lucas. Él construyó algo y no tuvo los recursos para terminarla. Él comenzó algo que no pudo terminar. Joseph Smith hace una afirmación audaz. Él dice, parafraseándolo, voy a alardear sobre esto. Yo puedo hacer lo que ni San Pablo, ni San Juan, ni San Pedro, ni siquiera Jesús pudieron hacer. Yo puedo